En el agreste terreno de Guatemala, Efraín Ríos Monat nació el 16 de junio de 1926, en el departamento de Huehuetenango, en el seno de una familia de modestos recursos. Su crianza en el pueblo de San Cristóbal Verapaz le inculcó una sólida ética de trabajo y resiliencia ante la adversidad. Desde una edad temprana, Ríos Monat mostró promesa académica, asistiendo a escuelas locales antes de continuar su educación en el Instituto Belén, una prestigiosa institución jesuita en la ciudad de Guatemala. Su tiempo en el Instituto Belén marcó el comienzo de su asociación con la Iglesia Católica, que más tarde influiría en su ideología política y acciones. Después de completar sus estudios, Ríos Monat ingresó en la Academia Militar de Guatemala, donde destacó como cadete. Se graduó como subteniente en 1946, comenzando una carrera militar que daría forma a su futuro. Los primeros años de servicio militar de Ríos Monat lo vieron ascender en los rangos, ganando reconocimiento por sus habilidades de liderazgo y sagacidad estratégica. Se sometió a más entrenamiento en los Estados Unidos, asistiendo a la Escuela de las Américas, donde recibió instrucción en tácticas de contrainsurgencia. Para la década de 1960, Guatemala estaba inmersa en un conflicto civil sangriento, con grupos guerrilleros de izquierda desafiando la autoridad del gobierno. Ríos Monat, ahora un oficial experimentado, se involucró activamente en operaciones de contrainsurgencia, ganando una reputación por sus tácticas despiadadas contra los enemigos percibidos del Estado. En 1974, Ríos Monat se retiró del ejército para seguir una carrera política, aliándose con el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, de derecha. Fue elegido para el Congreso de Guatemala en 1978, donde rápidamente se destacó como un acérrimo anticomunista y defensor de la intervención militar en los asuntos internos del país. A medida que Guatemala descendía más en la agitación política, la postura firme de Ríos Monat apelaba a elementos conservadores dentro del ejército. En 1982, orquestó un golpe de Estado contra el presidente Fernando Romeo Lucas García, tomando el poder y asumiendo el control del gobierno. La presidencia de Ríos Monat se caracterizó por una implacable represión de los insurgentes sospechosos, especialmente de las comunidades indígenas mayas en las tierras altas rurales del país. Bajo su mando, el ejército implementó una política de tierra arrasada, lo que resultó en abusos generalizados de los derechos humanos y atrocidades. En 1983, Ríos Monat fue derrocado en otro golpe de Estado, poniendo fin a su reinado breve pero tumultuoso. En 2013, Ríos Monat fue juzgado por sus crímenes contra humanidad. Esta es su historia. En los sagrados salones del Tribunal Internacional, yo, Efraín Ríos Monat, estaba acusado de crímenes que manchaban mi esencia misma. El peso de las acusaciones pesaba sobre mí, como cadenas forjadas a partir de los pecados del pasado. Sin embargo, en lo más profundo de mi alma, albergaba la convicción de que no cometí tal genocidio. Cuando la juez me pregunta, yo la respondo: nunca cometí un genocidio en Guatemala. Mientras el juicio se desarrollaba, contemplaba los rostros de los acusadores, sus ojos ardiendo con la indignación justa. Hablaban de atrocidades cometidas bajo mi mando, de pueblos indígenas arrasados en nombre de la contrainsurgencia.
Sus testimonios describen la manera que yo usaba sus identidades indígenas para crear grupos distintos en la población de Guatemala. Pero debajo de sus acusaciones yacía una narrativa más profunda. Una que buscaba definirme no como un hombre, sino como un símbolo de opresión e injusticia. Pero solamente fui haciendo mi trabajo, ¿correcto? ¿Estaba justificado en mis acciones? A sus ojos, era la personificación de todo lo que estaba mal en Guatemala. Un tirano que destruía los derechos de los marginados en busca de poder. Me pintaban como un monstruo, desprovisto de humanidad, un perpetrador de crímenes indecibles contra mi propio pueblo. Sin embargo, mientras escuchaba sus testimonios, una verdad diferente comenzaba a emerger. Sí, hubo actos de violencia cometidos bajo mi vigilancia, ¿pero eran realmente genocidio? ¿Acaso salí con la intención de destruir toda una raza, como ellos afirmaban? ¿O era simplemente un soldado siguiendo órdenes, un peón en un juego más grande de intriga política? Reflexioné sobre estas preguntas mientras el juicio progresaba, luchando con las complejidades de la identidad y la responsabilidad. ¿Era yo el único responsable de las acciones de mis subordinados, o estaban actuando bajo órdenes de arriba? Y si es así, ¿dónde terminaba la cadena de mando y dónde comenzaba la responsabilidad individual? A medida que el veredicto se acercaba, me encontré consumido por la duda y la incertidumbre. ¿Había cometido realmente genocidio, como me acusaban, o era simplemente un chivo expiatorio por los pecados de una nación destrozada por la lucha civil? Al final, solo el tiempo lo diría, mientras la historia decidía su juicio final sobre mi legado. El veredicto llega. Culpable. Los indígenas estaban celebrando, porque ellos han ganado. Pero mi victoria llegó en 10 días. El veredicto fue anulado y habría un nuevo juicio. Pero después del juicio, mi salud empieza a empeorar. El peso de mis años me oprimía con fuerza. Cada momento que pasaba era un recordatorio de las pruebas y tribulaciones que habían definido mi tumultuosa existencia. Me pusieron bajo arresto en mi casa, pero los manifestantes me seguían. Quisieron justicia por sus hermanos, padres, hijos y amigos. Enfrentándome a ambos ellos y una salud deteriorada, mi espíritu alguna vez indomable había sido templado por los fuegos de la adversidad, dejándome apenas una sombra del hombre que una vez fui. Mientras me sentaba solo en la luz menguante, los recuerdos de mis actos pasados inundaban mi mente, cada uno un agudo recordatorio de las elecciones que había hecho y las consecuencias que habían traído consigo. En el crepúsculo de mi vida, me encontré enfrentando los fantasmas de mi pasado, luchando con las consecuencias de mis acciones y el peaje que habían cobrado en mi alma. Aunque la historia pueda juzgarme con dureza, permanecía firme en mi convicción de que había actuado en el mejor interés de mi amada Guatemala. A medida que los días pasaban y mi fuerza menguaba, me encontraba luchando con la fragilidad de mi propia mortalidad. Entonces, las pesadillas empiezan. Me desperté en la media de la noche a los sonidos de una mujer llorando. Pero cuando yo investigó, no hay nadie que pude encontrar. Entonces, encontré la ducha encienda durante la noche. No pudo decidir si estaba solamente viendo algunas cosas, o si las fantasmas de los indígenas asesinados estaban rondándome. Eventualmente los manifestantes me dejan, pero nunca las visiones me dejan en paz. Hay dos secretos que nunca voy a admitir. Cometí un genocidio y yo he visto la Llorona. Afortunadamente, la muerte es la mejor guardiana de los secretos.